Bueno, continuamos entonces viajando con San Pablo en su primer viaje misionero. Y qué lindo poder hacer este primer viaje misionero, seguir mejor compartiéndolo con él en este día tan especial, ¿no? Eh, los que son de San Hugh, que acá veo que hay varios, de la parroquia de San Hugo, de Coconut Grove, que viven acá en Miami, eh, tienen la dicha y la gracia de que cuando entran, ¿no? Cuando entran, se llevan la sorpresa de que frente al altar hay 450 reliquias expuestas. Y claro, todo el mundo dice, ¿y eso qué es? Porque imagínense, está el altar y después vienen una suerte de tarimas con 170 relicarios en donde varios de ellos contienen reliquias de muchos santos. El padre Luis Larga Espada, que es nuestro párroco, es el que tiene una colección de reliquias que creo al menos que es una de las más grandes en los Estados Unidos, si no la más. No me gusta decir que es la más porque desconozco ese dato, pero sí una de las más grandes e importantes. ¿Por qué las expone? Las expone primero porque forma parte de la iglesia en la comunión de los santos que rezamos todos los domingos en el credo, forma parte de nuestra fe. Pero también esas reliquias, cuando alguien se acerca y le empieza a preguntar o uno puede pedir la reliquia del santo al cual eligió, por ejemplo, en la confirmación, o es el santo en donde uno se pone bajo la intercesión permanente de su persona o lo inspira en su vida cristiana, en su vida de fe, es muy lindo porque ¿qué tienen las reliquias? Tienen o parte de los huesos, ¿no? O parte de algo que fue propiedad del santo, una ropa, un pedacito de tela de su hábito, de lo que fuera, ¿no? Y más allá de lo devocional, que es propio de la iglesia de todos los tiempos, pero que tuvo su auge en la Edad Media, donde tener muchas reliquias de santo era asegurarse una protección en cada ciudad mayor, ¿no? Bueno, podremos hablar de toda la reacción de Lutero y demás acerca de ese tema, pero eso da para otra charla de historia. Más allá de esto, a mí, a donde me lleva cada vez que veo eso, es que fueron personas como nosotros, que vivieron en este tiempo, como se dice, en este siglo, en el mundo, ¿no? Cuando se dice en este siglo, no porque sean de este siglo, sino en lo século, ¿no? En lo secular, en el mundo. Y que pudieron, a través de la decisión de poner a Dios en el centro de su vida, alcanzar la santidad. ¿Eran perfectos? Por supuesto que no. Eran personas, digamos, naif, así, que uno cuando los ve, las estatuas con esas caritas tan celestiales, con los ojitos para arriba, ¿no? Como romantizándolo. Por supuesto que no. Eran hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que tuvieron una vida como la nuestra, incluso algunos, y ya los estuvimos viendo en otros encuentros, cuando veíamos las etapas de la fe, ¿no? Cuando pasamos a un San Agustín, por traer a uno que hizo de su vida eh, eh, un camino muy interesante, ¿no? Hasta que llegó a la fe, por dar un ejemplo. Entonces hoy
es un día en donde a través del recuerdo de cada uno de ellos podemos hacer el ejercicio de preguntarnos, Señor, ¿te tengo yo en el centro de mi vida? ¿Soy realmente consciente, como decía el Evangelio del domingo 29 de hace 2 semanas atrás, que dar a Dios lo que es de Dios es darme por completo para que vos actúes en mí? Pero claro, ¿cómo va a actuar el Señor en mí? A través de mi humanidad. O sea, estos santos lo que nos muestran es que la santidad es posible porque es encarnada, y si es encarnada, yo no paso a ser un personaje a partir del momento que me encuentro con Cristo, no. Mi vida toda cobra un sentido nuevo, se alimenta de una fuente nueva y aspira un destino diferente al que venía aspirando, porque está Él en mi vida, pero yo sigo siendo yo. Patricia sigue siendo Patricia. Gloria, María José, Daniela, Erika, Luis, Sandra, Luz Elena, Emma y Clemencia, Liliana, Claudia, Leonor, Ernesto, Adriana, Ana María, Olga, no, Denise, Elsa, todos los que estamos acá, seguimos, Nelly, seguimos siendo quienes somos, pero con Cristo, pero con Él. Y deseando con Él siempre, ¿no? Con esta encarnación bellísima de que con Él caminar en su presencia es fácil, porque no lo hacemos solos, no nos cortamos solos, lo hacemos con Él, como San Pablo nos habla cuando nos habla de la gracia. Una de las cosas más lindas que tenemos que tener en cuenta observando a Pablo, por ejemplo, es no ser obstáculo de la gracia de Dios en nuestra vida, porque la gracia nos fue dada para alcanzar esa santidad. Y cuando yo la corro porque creo que lo tengo que hacer por mí misma, creo que tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano, me frustro, porque ahí me doy cuenta que no puedo. Y claro, no podemos. Solos no podemos. Si no es perdón, tengo hipo, si no es con Él. Entonces, en este día, en donde todos vamos a asistir a misa, al menos acá en Estados Unidos, es día de precepto, es día donde todos nos ponemos bajo, ¿no? La intercesión de todos los santos, incluso de aquellos que son desconocidos, que no están en los altares, pero que llegaron a la santidad y que deben de ser muchos más que los conocidos, obviamente. Entremos a vivir, como diría nuestro querido padre Grum, una espiritualidad desde abajo, como la vivieron ellos, que desde su miseria, desde su mal humor, desde su incapacidad de comprender, desde su búsqueda desenfrenada a la felicidad, al gozo, a la verdad, a la sabiduría, desde cada uno de sus debilidades pudieron encontrarse con el Señor y convertir esas debilidades en fortaleza, porque son esas debilidades las que les mostraron el amor más bonito, el amor más bello. Así que pidámosle hoy a todos los santos y santas, a todos los que están ya contemplando y en presencia, ¿no? Porque la santidad es eso, es estar en presencia de Él, es, es haber alcanzado el deseo del salmista. ¿Cuándo veré tu rostro, Señor? Bueno, son los que están viendo el rostro de Dios, contemplándolo, disfrutándolo, gozando de esa paz. Pongámonos bajo su intercesión, pidiéndoles que a nosotros nos den lo que ellos tuvieron para llegar a ese momento, que nos regalen esa determinación, ese coraje, ese amor
por sí mismos, porque hay que amarse mucho para querer la santidad. Si no nos amamos, por eso esa falsa humildad, ¿no? Imagínense lo que nos decía el domingo pasado, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Me tengo que amar tanto para querer llegar ahí, que podamos amarnos bien, que podamos desearnos para nosotros lo que realmente vale la pena. Y recemos para que todos los hombres del mundo, no importa su religión, porque todas las religiones tienden a eso, a la unión con Dios, a la gloria, al estar en una situación superior, que todos los hombres abran el corazón, porque si todos los hombres abren el corazón a este deseo de querer estar con su Creador, gastarían más tiempo en conquistar esto que en conquistar algo terrestre que tanto daño hace. Así que pongamos esta intención eh, en presencia del Señor y de todos sus santos para que podamos ser nosotros algún día parte de ese ejército tan lindo, como le llama la liturgia, parte de esa comunidad eh, que lo admira y que lo alaba todo el tiempo, y también aquí en la tierra ser instrumentos de paz, recordando que nadie puede dar lo que no tiene, empezando por nosotros mismos. Te lo pedimos, Señor, en este día, bajo la intercesión de todos los santos y de María Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren, este es otro, yo les voy tirando, porque bueno, es una pila así grande, pero como estamos en el primer viaje de Pablo, yo, buena parte, este librito de la editorial de Verbo Divino, que es donde la mayor parte de la gente que escribe aquí son biblistas, son personas que no solo eh, son conocedores de la fe, sino que han estudiado, profundizado y enseñado la palabra de Dios. Siempre trato de buscar en Verbo Divino, en la editorial Verbo Divino, que tiene todos los famosos cuadernillos bíblicos, ¿no? No sé si los conocen, acá no tengo ninguno a mano, si no se los mostraría, que son todos, tienen eh, una misma portada con un numerito. Este es escrito por José Antonio Marín Jiménez eh, y es español. El señor es del Instituto Bíblico y Arqueológico de Jerusalén. O sea que estamos hablando de grandes ligas, como diríamos aquí en Estados Unidos. El libro se llama Por los Caminos de San Pablo y cuenta en detalle. Yo me lo compré porque estoy preparando la peregrinación de octubre, pero independientemente de eso, cuando uno quiere aprender de Pablo, es muy interesante porque hace una explicación de cada uno de los lugares y trata en el día de hoy de mostrarnos que sigue en pie para poder visitarse y poder, de alguna manera, al que le interesa tener contacto con ese lugar tan significativo, ¿no? Pero lo busqué porque tiene una cronología que a partir de un determinado momento, ya les contaré, algunos estudiosos de Pablo incorporan un viaje, otros no, que es el viaje a España. Hay una división, algunos dicen, Pablo viajó a España, en lo que es Torraco, el lugar de Torraco, que hoy día es este lugar, ay, por Dios, cerca de Barcelona, al sur de Barcelona. Nunca me sale el nombre antiguo y no me sale el nuevo. Bueno, un lugar español muy bonito ahí a la vera del mar. eh, ya me va a salir, que dicen que Pablo estuvo allí y lo documentan, ¿no? Otros dicen no,
fue un deseo que nunca pudo cumplir, ¿no? Ahí se dividen las aguas. Pero, Para ir a Tarragona. ay, gracias, qué cosa que me acuerdo el nombre antiguo, pero no me acuerdo el viejo. Tarragona, exactamente. Incluso hay ruinas de la época anterior, incluso de Pablo, porque era un lugar muy importante. eh, Toda esa parte costera, de allí se acuerdan que yo les contaba que las naves de Tarsis, que figuran en Isaías, salían porque eran hechas allí, ¿no? En esas ciudades costeras españolas. Entonces, bueno, se habla de que Pablo pudo haber llegado hasta ahí. Pero ¿a dónde iba? Presten atención a la cronología. A mí la cronología paulina me mata, porque me va mostrando el proceso que hablábamos la semana pasada, cómo la maduración, cómo el querer conocer más y mejor, haber tenido esa primera experiencia de Cristo en Damasco, lo llevó a él a querer saber más del amado, como diría San Juan de la Cruz, ¿no? Para poder transmitir a los demás lo que el amado realmente es y lo que es la comunidad en el amor, las comunidades cristianas, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Del año 1 al año 10, los biógrafos de Pablo ubican su nacimiento entre el 1 y el 10 de la era cristiana. En el 15 y el 20 lo ponen haciendo en Jerusalén los estudios en la escuela de Gamaliel, ¿no? Como fariseo. En el 36, pero acá no hay opción, el 36 es señalado como el año de su conversión, como el año del encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco. Del 36 al 39 lo ponen yendo de un lugar a otro. Vean, Damasco, Arabia y Jerusalén. Damasco, Arabia y Jerusalén. Como que esos 3 años estuvieron, se acuerda que nos contaba Hechos, cómo, ya te dejo Ernesto enseguida, cómo Pablo se escapa de Damasco porque lo buscaban todos a través de la muralla dirigiéndose a Arabia. Y él mismo cuenta que salió camino allí, ¿no? Entonces, esos 3 años lo ubican en estos 3 lugares, Damasco, Arabia y Jerusalén. Sí, Ernesto, adelante con tu pregunta. Con la cronología, Sí. ¿por qué decimos que San Pablo es uno de los apóstoles? Primero porque es apóstol, el Señor lo elige a San Pablo resucitado, pero lo elige. Él mismo lo cuenta en sus cartas, que apóstol por designio de Dios, ¿no? En donde él mismo tiene esta experiencia y los demás apóstoles lo reconocen como tal. Hoy, por ejemplo, vamos a leer el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, incluyéndolo dentro de lo que es el Concilio de Jerusalén y de todo lo que es la vida de la iglesia primitiva. Así que los demás apóstoles lo incluyen a él como tal digamos, en este cuerpo, ¿no? Él recibe el llamado no con Cristo, cuando Cristo estaba vivo, en el sentido cuando estaba haciendo su camino desde que sale de la Galilea hasta Jerusalén, que es cuando fue llamando a los 12 discípulos, ¿no? Sino a él lo elige ya estando resucitado. No sé si te contesté, Ernesto. Perfecto, muchas gracias. Y además, recuerden ustedes que Pablo va a utilizar mucho este
nombre de apóstol, por lo que el nombre de apóstol significa. Él no va a llevar adelante una misión por sí mismo, no va a llevar adelante una misión que hable sobre un tema que a él le parece importante y desarrolla, no. Él se siente elegido por Cristo, dotado por Cristo y enviado por Cristo para hablar de Cristo. Por eso muchos escritores que se han dedicado a hablar de San Pablo hablan del Evangelio de Pablo, porque la buena noticia contada por él en primera persona, y me voy a hacer referencia a algo muy importante cuando terminemos esto, que está en el libro, en la carta a los Corintios, que es una reliquia litúrgica tan importante que marcó la liturgia que celebramos nosotros hasta hoy a la mañana. O sea, ¿por qué? Porque fue de alguna manera, recuerden ustedes, que San Pablo lo que escribe él, no los hechos son del año 85, pero lo que él escribe ya vamos a ver, es del año 51. O sea, es el primer testimonio puesto por escrito, valiosísimo, de alguien que nos cuenta los hechos, dichos y enseñanzas del Señor Jesús, mucho antes de que aparecieran los evangelios. Eso es algo muy importante. Y lo que nos indica que es apóstol de Cristo, porque no se predica a sí mismo, sino que predica a Cristo. Predica la buena noticia de Dios, ¿no? Eso lo va a dejar en claro en muchísimas oportunidades. Entonces, continúo. Del 39 al 43 lo vemos en Tarso, del lugar donde él salió, pero dentro de lo que es una comunidad cristiana en Tarso, aprendiendo. Incluso ahí hablaba de que él se mantenía en el oficio que sabía hacer, que era la fabricación de toldos, ¿no? La fabricación de carpas que había aprendido de su padre. Del 43 al 44 lo ponen en Antioquía, que es ya de donde va a comenzar los distintos viajes. En el 44 inicia el viaje de las limosnas a Jerusalén. ¿Se acuerdan que hablamos de eso y que yo les conté cómo eso persiste hasta el día de hoy? Porque la Iglesia Universal cuida, sostiene a la Iglesia de Jerusalén, ¿no? Desde aquel momento. Y en el 44, una vez que hace este viaje a Jerusalén, es que hace el primer viaje apostólico, como se denomina el primer viaje de San Pablo. Primer viaje apostólico. O sea que estamos ubicados en el año 44 y 48. Les sigo mencionando para que, ya que están tomando nota, continúen con esto. En el 49 al 50 se ubica el primer concilio de la Iglesia, el Concilio Apostólico de Jerusalén, primer concilio, ¿no? Y obviamente ahí es donde se encuentra con Pedro en Antioquía también. En el 49 comienza, entre el 49 y el 53, se ubica el inicio y el proceso del segundo viaje apostólico. En el medio, en Corinto, en el 51 y el 52, va a escribir la carta número 1 y número 2 a los tesalonicenses. Entre el 53 y el 58 hace el tercer viaje apostólico. La carta a los Gálatas, que la escribe en Éfeso, es en el 54, o sea, en el medio de ese viaje.
¿no? En el 56 y en el 57, 56, 57 hasta el 58, va a escribir las cartas a los corintios en distintos lugares donde iba de acuerdo al viaje, ¿no? Algunos están escritos en Éfeso, otras las he escrito en Filipo. Y escribe la carta a los romanos estando en Corinto. Cae en cautividad en Cesarea del 58 al 60. ¿Se acuerdan que estuvo 2 años cautivo allí en Cesarea Marítima, que está al norte de lo que es hoy Tel Aviv, para que puedan ubicarse en el mapa, ¿no? Al norte de Tel Aviv y al sur de Haifa, y en el medio tenemos Cesarea Marítima. Luego viaja a Roma, y acá es donde viene la cuestión, que algunos dicen que entre el 63 y el 64 estuvo en España, como que de Roma viajó a España. Eso ya es, como les digo, algunos van a decir que sí, otros van a decir, no hay nada seguro al respecto. Cuestión que en el 67 se ubica su martirio en la cautividad romana, estando preso en Roma, concluye esa cautividad y se ubica el martirio, la decapitación, en el año 67. O sea que Pablo tenía entre 57 y 60 y pico de años. Era un hombre grande para los tiempos que corrían, era un hombre ya maduro cuando muere, ¿no? Pero bueno, nada, yo quería mostrarles cómo realmente hay, eh, hay casi 12 años, eh, entre 11 y 12 años, entre su conversión y su viaje apostólico, ¿no? Esta madurez, esta cosa, ¿no? Esto que siempre decimos y que la palabra de Dios nos indica de que el encuentro con Cristo abre el camino a un proceso permanente hasta el momento de nuestra muerte, ¿no? Este proceso que va profundizándose y que va de alguna manera este, madurando, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, hasta que nos damos cuenta con Pablo que la vida es en Cristo, ¿no? La vida que tiene su razón es realmente en Cristo, que es ahí donde vale la pena. Bien, continuamos entonces con él en su primer viaje apostólico, donde habíamos dejado la semana pasada. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que acabo de mencionar? Podemos comenzar entonces. Creo que ahí estamos. Bien, acá vuelvo con el mapita porque es donde mejor nos vamos a ir ubicando. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos leído en Antioquía de Pisidia cómo, cómo junto con Bernabé y con Juan Marcos comienza el camino apostólico, el viaje apostólico para llevar el Evangelio a todos los lugares a donde vayan, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el capítulo 14, cuando está en Listra. Fíjense dónde queda Listra, de Antioquía de Pisidia, pasa a Iconio, y luego vemos que está Listra bien en lo que es hoy Turquía, ¿no? Lo podemos ver claramente en el mapa. Fíjense qué bonito lo que pasa allí, que no es menor. Había en Listra un hombre que tenía los pies paralizados, inválido de nacimiento.
que nunca había caminado. Escuchaba sentado lo que Pablo decía. Este fijó en él la mirada y viendo que tenía fe para salvarse, le dijo en voz alta: ponte derecho sobre los pies. Él dio un salto y se puso a caminar. Al ver lo que había hecho Pablo, la gente empezó a gritar en lengua licaonia: dioses en figura de hombres han bajado hasta nosotros. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el portavoz de Zeus. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad e intentaba ofrecer un sacrificio con la multitud. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron hacia la multitud diciendo: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros también somos hombres iguales que ustedes y les predicamos que deben de abandonar los ídolos para convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto contienen. Aunque en otros tiempos Él permitió a los paganos seguir sus caminos, nunca dejó de manifestarse como bienhechor, enviándoles lluvia desde el cielo, buenas cosechas, alimentándolos y teniéndolos contentos. Con estas palabras apenas lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Pero unos judíos venidos de Antioquía e Iconio convencieron a la gente para que apedrease a Pablo. Luego, dándolo por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Los discípulos lo rodearon, él se levantó y entró en la ciudad. Es un relato precioso, pero no sé si ustedes logran ver todo lo importante que lo que nos está queriendo transmitir a través de este relato Lucas, ¿no? Primero, el hombre inválido que había estado allí era un lugar, evidentemente, que lo que se profesaba junto con algunas comunidades judías era la religión pagana. Claramente ellos daban culto a los dioses griegos, ¿no? Por los nombres que le van a otorgar tanto a Bernabé como a Pablo, a Zeus, a Hermes y a todo el panteón que me imagino que tendrían un dios para cada cosa de uso habitual. Entonces, fíjense, el hecho de que hayan visto realizar un milagro por parte enseguida, le otorgaron a ellos la cualidad divina, la cualidad de dioses. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Y acá la enseñanza que nos recoge San Lucas para nuestra vida apostólica de discípulos y de evangelizadores. Amigos, ¿qué están haciendo? Número 1, lo que hablábamos hace un rato. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Acá no hay nada distinto, porque no es el hombre el que obra de manera sobrenatural, sino que es Dios a través del apóstol, del discípulo, que está obrando en beneficio a aquel que lo necesite. No vayan a encumbrarse ustedes, porque somos solos instrumentos de Dios. Fíjense
la importancia que tiene esta enseñanza y que permanentemente toda persona que se dedica a la evangelización, al apostolado, que es misionero, que tiene a cargo algún ministerio o alguna, nunca puede olvidar que es un instrumento de Dios, que somos simplemente todos seres humanos como los que nos rodean y como a quienes nos está enviando el Señor alguna misión. El otro día que tuve la dicha de poder compartir un ratito el grupo de Misión en Acción de acá de la Arquidiócesis y un grupo de jóvenes maravillosos, los que daban testimonio de estos viajes misioneros, de estas acciones misioneras, decían y coincidían en un denominador común. Nosotros nos preparamos para llevar un mensaje y dar consuelo y luz a los que Dios nos envió. Pero acá el resultado, los que salimos evangelizados, los que salimos iluminados, los que salimos consolados fuimos nosotros por todo lo que recibimos de parte de ellos. Esa es la actitud que manifiesta acá San Pablo. Acá, por tener esto no nos hace, fíjense que es permanentemente la enseñanza de la Iglesia en los últimos años, desde el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, en donde a todos los bautizados nos ponen con esta misión y que a todos los bautizados nos muestra que a través de llamados específicos por nuestra vocación, ocupamos distintos ministerios, pero todos tenemos la misma dignidad. Eso es importantísimo, porque el ministerio que se nos confiere y a donde se nos llama no nos da una dignidad superior. Todos tenemos la dignidad de lo que hoy nos recuerda la carta de Juan, que somos hijos amados de Dios y que estamos llamados a vivir ese amor y a transmitir ese amor y llevar ese amor que pone de pie al abatido, que le da vista al ciego, que limpia al que está con la lepra más profunda en su corazón, ¿no? Y que todos, viviendo en esa dignidad, lo que hace es ayudarse mutuamente, ¿no? Esto que veíamos en los santos y cómo la Iglesia se apoya en estos textos bíblicos para sostener esto que Lumen Gentium nos habla con tanta elocuencia y claridad, ¿no? Fíjense, nosotros somos hombres que les predicamos que deben abandonar a los ídolos para convertirse al Dios vivo. O sea, en una palabra, acá la gran segunda enseñanza que nos cabe a todos, dejarnos llevar por los ídolos, que obviamente a medida que van pasando los años y vamos caminando ¿cómo se llama? En la modernización, los ídolos van cambiando de nombre, ¿no? No son los mismos ídolos, no es Zeus, Hermes o Baal o el nombre que tuvieran en la antigüedad. Hoy a lo mejor es la ciencia, la tecnología, mi buen nombre, mi prestigio, ¿no? El dinero, lo que sea, al que yo pongo como dueño y señor de mi corazón. Esos dioses con minúscula que nos aclara siempre San Ignacio de Loyola cuando nos ayuda a hacer discernimiento y nos dice a qué Dios seguís y bajo qué Dios haces tu examen de conciencia todos los días, porque a lo mejor estamos equivocados en ese punto, ¿no? Entonces, fíjense, acá dice, abandonen los ídolos y conviértanse al Dios vivo. El ídolo me lleva a la muerte, a la esclavitud, a una vida inerte que no vive ni genera vida a nadie, solo sobrevive y como puede. El Dios vivo, ¿qué trae el Dios vivo? Miren qué lindo.
Nunca dejó de manifestarse como bienhechor. Y acá la tercera enseñanza. Fíjense cómo predica, no habla, no, porque si siguen atados a los ídolos, lo que van a recibir son maldiciones y se van a ir al infierno. No, habla de una evangelización positiva. Miren cómo evangelizan. El Dios bienhechor que envía lluvias desde el cielo, buenas cosechas, alimentándolos y teniéndolos contentos. Miren el rostro que muestran de Dios. La tercer gran enseñanza de esta historia, que parece hasta de niños, pero que contienen, somos todos de igual dignidad, porque somos seres humanos, que tenemos un Dios vivo y que se los queremos traer, que los queremos separar de la muerte, de aquellos que los esclavizan, de aquellos que los empequeñecen, por poner una característica. Pero este Dios vivo, esto que queremos nosotros invitarlos a que vivan, es positivo, es bienhechor. La lluvia, que déjenme, acuérdense en qué lugar del mundo estamos, a qué ciudades van. Por eso el mapa es tan importante, porque el mapa que estamos usando, que es un mapa, además, no solo que nos indica las ciudades, sino que nos muestra la calidad de tierra en donde están estas ciudades, me hablan de que la lluvia siempre está ligada a la bendición porque es una zona donde escasea. La lluvia está ligada a la bendición, a la vida, a la presencia de lo vital, de aquello que genera vida en los lugares donde se desparrama. Entonces miren dónde lo unen, miren qué belleza, qué imagen va a tomar, en este caso Lucas, para este relato, indicándonos cómo debemos ser apóstoles y agentes de evangelización, por lo positivo, no por lo negativo. Y obviamente, lo que termina cada relato, que el camino del evangelizador, el camino del apóstol, no es un camino de lecho de rosas. Siempre va a haber alguien que se levante contra ellos y que de alguna manera los ataquen, los echen, los maltraten, incluso a tal forma fue maltratado Pablo que le dieron por muerto. Imagínense el maltrato, ¿no? Esta cosa que hoy, cuando leemos el Evangelio y las bienaventuranzas, está como predicho, como dice Benedicto XVI, esa bienaventuranza se convierte como en una profecía para la iglesia. Bienaventurados cuando sean maltratados y perseguidos a causa de mi nombre, porque de ustedes es el reino de los cielos. Abre y cierra de la misma manera. ¿Y qué le pasa a estos evangelizadores? No, mirá cómo nos trataron, ya es la segunda vez, ya del otro lado también fuimos arrojados, nos empezaron a maltratar, a tirar piedras, volvamos a casa porque no vale la pena. No, todo lo contrario. Continuaron en su misión, tuvieron en claro que predicar el Evangelio era mucho más importante y estaba muy por encima de cualquier maltrato que le podían dar a ellos, de cualquier desprecio que podrían sufrir, de cualquier mala acción o mala palabra que pudieran recibir por parte de aquellos que le entregaban la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Del Dios bienhechor, del Dios creador, del Dios que los bendice, del Dios que los cuida, del Dios que los ama, ¿no? Siguieron y persistieron en eso.
Y eso es esta es la última de las enseñanzas que nos deja este relato en Listra, en este lugar, que empezaron siendo aclamados y terminaron siendo apedreados. ¿A qué les suena? ¿No? Hosana, hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, crucifíquenlo. ¿No? El mismo camino del maestro, el mismo camino del maestro. ¿Por qué es la última lección? Porque ¿qué nos pasa hoy día cuando tenemos que ser mensajeros de la verdad, mensajeros del amor, mensajeros de la justicia, de todo lo que predicó el Señor Jesús, ¿no? Hay veces que nos falta esta agallas, esta alegría interior, esta felicidad, este convencimiento de que el Evangelio vale la pena todo, porque es real. Pero claro, para que pase eso en nuestra vida, en el hacia afuera, tiene que pasar eso en nuestra vida hacia adentro. Porque si yo no experimento, que es lo más valioso que tengo y que me fue dado por amor, nunca voy a poder entregarlo de la misma manera y con esa convicción, ¿no? Así que es absolutamente bellísimo lo que nos propone este capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a terminar el capítulo diciendo: al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Ven que Derbe sigue como bajando hacia el sur, ¿no? Hacia el sureste en este caso, haciendo el camino por esta zona de lo que es hoy Turquía. Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, se volvieron a Listra, volvieron a donde recién casi los matan, a Iconio, a donde también los habían echado, y a Antioquía, donde animaron a los discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándolos que tenían que atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, ¿no? De lo que nos habla hoy la lectura del Apocalipsis, ¿no? Fíjense cómo se une la palabra de Dios siempre en una misma, en un mismo tema, en una misma invitación, mostrándonos lo mismo. Ser cristiano no es ser romántico. Ser cristiano no es entrar en una vida donde, ay, qué bonito, ¿no? Que todo, claro, nos da esa sensación cuando predicamos a los que piensan igual que nosotros. Cuando la charla la damos en un retiro, en la parroquia, acá con ustedes, es facilísimo. Pero cuando levantamos la voz de lo que significa el Evangelio, ahí es donde se cumple lo que dice acá, en el caso Lucas, o en lo que vive San Pablo, Bernabé y hasta este punto Juan Marcos, ¿no? En cada comunidad nombraban ancianos. Bueno, acá habla de ancianos. Algunas Biblias lo ponen con el nombre real y verdadero que aparece en griego, presbíteros. De ahí la palabra presbítero, sacerdote, ¿no? Para nosotros. Nombraban ancianos y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído, ¿no? Esto de que ellos lo nombraban, pero quedaban bajo el amparo del Señor como estaban ellos mismos bajo ese amparo. Continuaron el camino. Después atravesaron Pisidia, que es, para que ustedes se den una idea, eh, es toda la zona se denominaba Pisidia, esta zona, Iconio, Listria, Pergue, Derbe, toda esa zona. Ven que es Antioquía de Pisidia, porque es como una provincia, ¿no? Atravesaron esa provincia de Pisidia, llegaron a Panfilia. Panfilia no figura
figura en este mapa, pero Panfilia es el puerto de Pergue. ¿Ven dónde está Pergue? Bueno, el puerto se llamaba Panfilia, para que ustedes puedan ubicarse de lo que hablan. Bajaron a, perdón. Panfilia, predicaron el mensaje en Pergue, Atalia es el puerto de Pergue, perdón que con tanto nombre yo me confundí. Atalia es el puerto de Pergue, que no figura en este mapa. Y desde allí navegaron a Antioquía, no Antioquía de Pisidia, sino a la Antioquía de Siria hoy día, ¿no? Desde donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para realizar la obra que ahora habían acabado. O sea, esta obra que habían acabado de este primer viaje apostólico, de esta primera misión anunciando el Evangelio, lo pudieron hacer porque se habían encomendado a la gracia de Dios. No fue por propia determinación, por propia inteligencia, contando con sus propias fuerzas, sino no siendo obstáculo a esa gracia que los acompañó desde que salieron hasta que volvieron a esa ciudad. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que Dios había hecho, lo que Dios había hecho a todos, ¿no? Lo que Dios, había hecho por su medio y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Y se quedaron una larga temporada con los discípulos. Bueno, yo había dicho que la anterior había sido la última de las, yo creo que la última es esta, ¿no? Esto de compartir a la comunidad, transmitir, comunicar cómo les había ido y lo que Dios a través de ellos había logrado, ¿no? En estas ciudades y en estas comunidades a quienes el mismo Señor había dirigido tanto a Pablo como a Bernabé. Fíjense qué bonito, cómo cobra como un sentido especial cuando hacemos ese viaje de esta manera, mostrándolo en el mapa, analizando cada actitud, cada gesto, cada enseñanza, ¿no? Y esta forma que tenía la primera comunidad cristiana de compartirse todo, de sostenerse en la oración, de compartir las preocupaciones, pero también de celebrar las alegrías que otros habían cosechado a través del cumplimiento de la misión que Dios les encomendó, ¿no? Es algo muy bonito, cómo de esa manera se va constituyendo la comunidad. Cuando llegamos y contamos, cuando celebramos, cuando incluso evaluamos en un ver, juzgar y actuar para la próxima, para entender que no todo lo sabemos, que no todo lo podemos y que no nos cortamos solos, sino que somos parte de algo mucho mayor que se llama iglesia, ¿no? Así que miren ustedes qué experiencia la de San Pablo en sus viajes y en las primeras comunidades cristianas. Bueno, ya estaban en Jerusalén y ahí en Jerusalén van a tener la oportunidad de poder formar parte del primer concilio. Vamos a leer cómo nos cuenta Lucas con detalle esta reunión tan importante que se lleva a cabo en esa ciudad. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. Pablo y Bernabé
tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos más acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los presbíteros. Lo dije a propósito, dice ancianos, pero para acostumbrarnos. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, lo que es hoy el Líbano, y Samaria, lo que está en el medio de la Tierra Santa, ¿no? Que está entre la Galilea y la Judea, esa localidad del centro del triangulito de lo que es la Tierra Santa, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea, que habían abrazado la fe en Cristo, se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Hago un paréntesis. Recuerden ustedes que estando Pedro en la localidad de Yafo, en la casa de Simón el Curtidor, tiene ese sueño en donde Dios le dice que coma todo, que él no puede determinar qué es impuro y puro si él le está mandando que coma todo porque todo proviene de él. E inmediatamente es llevado a la casa de Cornelio, que quedaba allí en Cesarea Marítima. Y él en la casa de Cornelio les predica el Evangelio, y Cornelio y toda su familia se convierten y reciben hasta el Espíritu Santo. Entonces ya Pedro, siendo judío y siendo de alguna manera el elegido por Dios como piedra angular de la iglesia, tiene esta misión y la hace en medio de sus hermanos. Hago este paréntesis para recordarles este episodio de Pedro, ¿no? En el versículo 8 continúo. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. ¡Wow! Miren cómo Lucas ilustra esta palabra en Pedro, llevando a que los que lo están escuchando lleguen al mismo punto a donde Pablo los va a llevar, y que era lo que veníamos viendo a través de sus cartas antes de entrar al primer viaje apostólico. El Señor no hace acepción. El Señor Jesús es el que salva a través de la gracia, y que nos salva ¿de qué? De una ley que, sometidos a ella, nos esclaviza, porque por nosotros mismos nunca podemos cumplirla en plenitud. La gracia es lo que cuenta,
Y la gracia proviene de Dios, como su nombre indica, de manera gratuita, a todos. La gracia tiene el precio del amor. Dios por amor la envía, no con condición, sino de manera gratuita, ¿no? Así que miren cómo en este punto muestra con claridad cuál es el deseo de Dios para con los hombres, que todos se hagan depositarios de la buena noticia y que todos se hagan depositarios de esa gracia y se abran a ella. Cuando se callaron, les contestó Santiago: hermanos, acuérdense que Santiago, el que es pariente del Señor, había sido constituido obispo de Jerusalén, ¿no? No el otro ya estaba fallecido, Santiago el menor sería este. Les ruego que me escuchen. Simón ha contado cómo Dios desde el principio dispuso elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito: de nuevo reconstruiré la choza caída de David. La reconstruiré levantando sus ruinas para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto desde antiguo. Esto está en el libro del profeta Amós, ¿no? Para Amós capítulo 9. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos para que se conviertan a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer carne de animales estrangulados o sangre. Ya que Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas. Fíjense cómo, yo quería llegar a este punto, un poco a propósito. Fíjense lo que cada uno pide. Escúchenme. Cada uno levanta una palabra para ser escuchado. Miren cómo desde antiguo en la iglesia se vive en un espíritu sinodal. De eso se trata el sínodo, de ser escuchado. Cada uno pone ante la comunidad su experiencia apostólica, evangelizadora. Lo pone Pedro, lo pone Santiago, lo va a poder poner Pablo. Todos son escuchados. El concilio, que es una reunión, que es un encuentro de distintas iglesias de distintos lugares, tiene como característica que es un espacio sagrado para la escucha y para que la presencia del Espíritu Santo entre aquellos que lo forman lleve a conclusiones válidas, buenas y ligadas a la voluntad de Dios. O sea, que desde siempre la iglesia se constituyó con este método y con estas formas, porque ninguno se imponía, sino que lo que prevalecía era el don del Espíritu Santo entre todos, que se daba a conocer escuchándose y compartiendo de corazón a corazón.
Miren qué bonito, ¿no? Eh, y surge porque empieza a aparecer un problema. ¿Cómo hacemos? ¿Tienen que ser judíos o no tienen que ser judíos para ser cristianos? ¿Se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar? ¿A Cristo se llega por el judaísmo o a Cristo se llega por la gracia de Dios? Importante. Y cada uno, desde su corazón y con toda la bondad, planteaba esto porque también a partir de su convencimiento, ¿no? Pero fíjense cómo incluso Pedro, que era judío y que era observante y que tenía muy claramente todo lo que tenía que hacerse, muestra cómo el Espíritu Santo le va cambiando el corazón y le va mostrando que se tiene que abrir a aquellos que no son del propio pueblo y que como aquellos que no son del propio pueblo reciben la entrada al pueblo de Dios a través de la gracia y no a través de las formas como el pueblo de Israel recibía el ser parte de la comunidad de los hijos de la alianza, que era a través de la circuncisión. La circuncisión, acuérdense que es la alianza que hace Dios con Abraham, formando y sellando un pacto y formando una familia. De ahí el Brit, y de ahí que todos los judíos son Benebrit, Benei Brit, hijos de la alianza. Se convierten en hijos de la alianza una vez que son circuncidados, ¿no? Entonces, qué belleza de apertura, qué belleza de apertura, esta apertura que puede mostrar lo que se necesita y también que puede recibir todas las posturas, para llegar a lo mejor, para llegar a la efectividad de la evangelización. Ese es el final del concilio, ¿no? Fíjense que nosotros acá estamos leyendo el primero y los que tenemos una determinada edad, ¿no? Somos testigos del último, de alguna manera, ¿no? Del Concilio Vaticano II de la década del 60, que trajo también eh, determinaciones, propuestas y maneras y modos dentro de la Iglesia, porque partía de una necesidad. La Iglesia tenía que caminar en estos cambios, en estos ayornamientos, sin separarse de la fidelidad de la doctrina, sin separarse de la fidelidad del Evangelio, pero para poder llegar a gentes, a todas las gentes, ¿no? Como dice uno de las constituciones apostólicas justamente del Concilio Vaticano II, a todos los pueblos del mundo. Fíjense qué bonito. Entonces, continúo en el versículo 22, los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas por sobrenombre, Barsabás y Silas a Antioquía. Y hoy nos vamos a quedar acá. O sea, lo que decide el concilio es acompañar a estos que habían tenido la experiencia de la evangelización, de la misión en tierras no judías, en tierras paganas. Vamos a dejarlo acá con el tatán tatán para que tengan ganas de volver el miércoles próximo, para continuar para ver cómo continúa esta última parte del capítulo 15. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran compartir en estos últimos minutitos que nos quedan? Algo que no haya quedado en claro, ¿no? De mi parte, por favor. Hay grillitos, cri, 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 cri. Bueno, qué bueno que
O quedó todo claro como chocolate espeso, o quedó todo claro como el agua, ¿no? Cosa que me alegra, pero ¿cómo es el nombre de la encíclica que mencionaste? Bueno, no es una encíclica, sino que es una constitución apostólica. El Concilio Vaticano II tiene cuatro constituciones apostólicas que habla de los temas centrales que tuvieron que debatir. Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, que es la iglesia y el mundo actual. Ad gentes, que es esto de la misión a todo el pueblo de Dios. Lumen Gentium, la luz de la gente, ¿no? Donde habla de qué es la iglesia, cómo define a la iglesia de una manera nueva, en esto de igual dignidad, el bautismo que nos iguala y la diferencia de ministerios, que nos honra cuando los abrazamos y trabajamos y vivimos de acuerdo a ellos, y Dei Verbum, la palabra de Dios, sobre la importancia y cómo se debe de enseñar la palabra de Dios y cómo el pueblo de Dios exhorta al pueblo de Dios a conocerla y a profundizar. Esas son las constituciones apostólicas, Ernesto, que forman la columna vertebral de lo que es el Concilio Vaticano II. Después hay otros documentos que acompañan a estas constituciones apostólicas, no me voy a acordar el nombre de todos, pero me acuerdo, por ejemplo, de Apostolica Actuositatem, que es la actuación del apostolado dentro de la necesidad de los ministerios que se dedican al apostolado dentro de la iglesia. Después hay otra muy común, muy importante, que es la que habla de las relaciones de la iglesia con acá Erika las está posteando para aquellos que quieran leerlas y ubicarlas, que la relación de la iglesia con las demás confesiones, Nostra Aetate se llama también, es muy importante. Me acuerdo de esas, discúlpenme que no tengo el concilio a mano, lo tengo en otra biblioteca, no lo tengo aquí a mano, ¿o sí? No, para poder, pero bueno, hay otras con distintos, por ejemplo, sobre las comunidades religiosas, sobre todos temas que hablan de la vida de la iglesia y de la vida de la iglesia en el mundo. Porque una de las cosas que exhorta el Concilio Vaticano II es que ya no nos podemos quedar ad intra, tenemos que vivir nuestro apostolado ad extra, ¿no? Completamente. Ahí está el Concilio Vaticano II, se encuentra ahí también Denise, acaba de poner todo. Es un documento que es muy interesante que lo leamos, incluso que lo discutamos en nuestros grupos apostólicos, en nuestros grupos ministeriales. Eh, Todavía yo cada vez que participé en el último encuentro tan importante del Sínodo de América, que participé esos 10 días en México, alguno esbozó, todavía el concilio no se vive en profundidad porque se desconoce, o sea, todavía no hemos llegado a profundizar y a trabajar en algunas propuestas conciliares. Imagínense que tienen 60 años, mi edad, porque fue en el año 61 que yo nací, que comenzó, que fue propuesto por Juan XXIII y que terminó Pablo VI, San Juan XXIII y San Pablo VI, allá por el 65, 67 creo. Imagínense los años que tardaron en empezar a ponerse en marcha, los cambios en la liturgia, los cambios en los movimientos apostólicos, en donde la mujer pudo subirse al altar y leer, por ejemplo, un ejemplo que les doy así de cositas, ¿no? Donde las liturgias empezaron a hacer en la lengua que todos hablaban, antes la lengua era el latín, por darle algunos ejemplos importantes
que todos gozamos, ¿no? Hasta el día de hoy. Así que bueno, a partir del Concilio Vaticano II es que se vio la importancia de que la Iglesia se siga reuniendo, siga debatiendo, siga poniendo en discusión, siga viendo la realidad para dar una respuesta evangélica a lo que la realidad está necesitando, y por eso la cantidad de sínodos que hubieron después del Concilio Vaticano II. Casi todo, casi 2 o 3 años, sínodos sobre la familia, sobre el mundo del trabajo, sobre la palabra de Dios, sobre la nueva evangelización, sobre los jóvenes, ¿no? Sobre distintos temas. Y a partir de cada sínodo sale un documento que va acrecentando el magisterio de la Iglesia, que se denominan los que salen de los sínodos. ¿Qué significa esto? Que exhorta la Iglesia de manera apostólica, basándose en esas que se obre, que se viva de tal o cual manera. En el medio sale alguna otra encíclica de los papas, ¿no? Encíclicas, hubieron encíclicas de San Pablo VI con posterioridad al Concilio Vaticano II, hubieron encíclicas de San Juan Pablo II, encíclicas de Benedicto XVI y encíclicas del Papa Francisco. Entre las exhortaciones apostólicas, las encíclicas y los motu proprio es cómo se va edificando el magisterio de la Iglesia, que es también considerado revelación para las personas católicas. La revelación para nosotros viene a través de la palabra de Dios y a través de todos estos documentos conciliares o sinodales o papales, que nos van marcando el camino de la fe y el camino que tenemos que seguir para ser fieles a lo que se nos pide. Así que bueno, nada, es para ilustrarles. Hoy nos fuimos al primer concilio y del primer concilio al sínodo de la sinodalidad, ¿no? Fíjense cómo todos tienen un mismo ser, una misma intención: escucharse, ponerse bajo el amparo y la protección y el movimiento interior del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar a buen puerto la evangelización, que es lo que la Iglesia tiene como misión absoluta: la evangelización para que todos alcancen la vocación universal a la santidad. Amén. Bueno, seguimos la semana que viene, si Dios lo permite. Espero no haberlos aburrido, hablé mucho, hoy ustedes hablaron muy poco, así que nada, continuamos entonces la próxima semana. Cómo termina este episodio que es tan, tan importante. Fíjense que tanto Erika como Denise en el chat que tenemos en el Zoom les han bajado generosamente los documentos, así ahí los pueden encontrar y leerles. Bueno, les mando un beso a todos, los quiero mucho, cuídense mucho, feliz día de todos los santos, y nada, nos volvemos a encontrar si Dios lo permite y es su voluntad dentro de 7 días. Aquí un poco más sabios, como dice una canción, dice un poco más, ay, no, quería, porque no me sale ahora la segunda, pero bueno, un poco más sabios, con experiencia acumulada. Bueno, si Dios quiere, será hasta la semana que viene. Un beso Gracias, enorme. Patricia. Bye. Muchas gracias, Patricia. Saludos a Junior. Adiós, Carolina. Ok, gracias. Hoy no hay sí, pero hay misa. Sí. Termina la misa de San Gil porque va a ser. Gracias, Patri. Adiós. Bendiciones para Que les vaya muy todas, bien. todos. Un beso muy grande. Un Gracias. besito. Un besito a Lois, Enrique. Claro.
Gracias, Patricia, gracias. Claudia, salúdame a Luisito. Los besitos, gracias, lo máximo. Siempre eres, mejor dicho, una guía increíble, una super guía. Gracias. Gracias que un angelito. Que nos mueve. Un angelito de Dios, un angelito. Gracias. Besitos. Un beso grande, que les vaya muy bien. Gracias. Buen día. Ahora, adiós, adiós, chau, Elsita, cuídate del frío, porque hace frío, ¿no? A pesar que están en primavera. No te escucho, tenés puesto el mute. No se escucha. Un beso. Será hasta la próxima semana. Chau, amigos. Adiós.